Sí, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana, misericordia nueva que el Señor nos ha dado. Hermanos, y después de haber alabado al Señor, después de haberle adorado, hermanos, es tiempo de escuchar su palabra, de recibirla, porque el Señor quiere salvarte, quiere salvarme a mí, a todos. Él no quiere que nadie se pierda. Y vamos a pasar a lo que es la palabra de Dios, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 9, y cuando lo tenga lo puede indicar con un amén. Mateo 9, versículos del 1 al 8. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Y en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. En esta hora, Señor, que seas tú obrando, Señor, preparando nuestras vidas, nuestros corazones y abriendo los oídos espirituales, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te pido, Señor, que tu palabra haga que, Señor, que oigamos, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre, tu voz en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, quita todo lo que estorbe, Señor. Padre, el enemigo no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús, echamos fuera de este lugar cualquier cosa que quiera hacer en vuestra contra. No tiene parte ni suerte, Padre Santo. Clamamos tu sangre preciosa, Señor, y que en ti hay libertad, Señor. En el nombre de Jesús, en ti confiamos, Señor, y que seas tú hablando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, y vamos a escuchar este mensaje. Yo sé que es de parte de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Siempre que estés predicando, hablando la Biblia, la palabra de Dios, ya estás predicando, amén. Y el motivo de la predicación es anunciar a Cristo, anunciar las buenas nuevas de salvación, hermanos. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio para que todo el mundo sepa que hay salvación por medio de Cristo, que solamente a través de Él. Hermanos, y en esta mañana el mensaje se llama: tus pecados te son perdonados. Amén. Ese es el tema: tus pecados, hermanos, se son perdonados. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Tus pecados te son perdonados. Hermanos, cuando nosotros nacimos en pecado. Todos, el hombre, ¿verdad? Por naturaleza ya nace en pecado a causa del pecado que entró por Adán. Entonces todos nosotros, para poder ser salvos, hermanos, que tenemos pecados, necesitamos que esos pecados sean perdonados. Todos los hombres, hermano, y hay que procurar siempre estar a cuenta con el Señor y poder recibir de Él, hermano, esa palabra: tus pecados te son perdonados. Amén. Tratar siempre, buscar esa misericordia que nos da el Señor para poder estar a cuentas y poder recibir esa palabra. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el día que venga el Señor, hermanos, o que nos lleve antes, hermano, que uno muera, entonces poder nosotros estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no porque seamos justos, pero un día el Señor nos perdonó, hermanos, y de ahí en adelante somos nuevas criaturas, hermanos, como dice su palabra en 2 Corintios 5:17. La causa y el problema con el pecado, hermanos, es que hoy en día se aligera mucho y decimos todos somos pecadores como si fuera algo bonito, algo grato. No, todos somos pecadores, hermanos, pero eso no quiere decir, hermanos, que no sea igual de grave. Porque el pecado mata. Las consecuencias del pecado es que un día vas a pasar una eternidad en el infierno, a menos que te arrepientas y que el Señor Jesucristo pueda perdonar tus pecados. Si no hay un arrepentimiento, no hay perdón de pecados, dice su palabra. Hermanos, entonces, es necesario que nosotros
vengamos a los pies de Cristo. Es necesario que nosotros recibamos ese perdón, hermano, a través del Señor Jesucristo. Muy importante, porque el pecado mata. Hermanos, el pecado separa, el pecado destruye, el pecado te lleva a la miseria, el pecado te lleva a la enfermedad. Hermano, es muy grave las consecuencias del pecado, como para nosotros decir libremente, bueno, es que todos somos pecadores, como diciendo el pecado, bienvenido a mi vida, puedes entrar, puedes vivir, puedes acomódate en mi vida, no pasa nada, no hay problemas. Estamos en un mundo donde ser pecador es normal, aquel que practica el pecado la gente lo ve normal, pero para Dios es abominación. Que dice que la ira de Dios está sobre los injustos todos los días, hermano, y Dios no lo mira como lo mira el hombre. Dios mira el pecado, dice que Él aborrece el pecado y aquel que lo practica también. Pero si ese pecador se arrepiente, hermano, viene la misericordia de Dios y viene el amor de Dios, hermano, mostrado en la cruz del Calvario, y Dios le va a perdonar, hermano, porque el Señor quiere que esa persona se salve. Esos son los medios que el Señor puso. Hay gente que dice que solamente hay que creer. No, hay más que creer, hay que arrepentirse también, porque hasta el diablo cree, los demonios creen y tiemblan, hermano, pero no todos se arrepienten. Es la diferencia. Todos creemos de una u otra manera, pero no todos nos arrepentimos, y es lo que Dios, el Señor Jesucristo, está esperando, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos habla que el Señor Jesucristo, Él estaba enseñando la palabra de Dios y estaba diciendo lo que es el costo del discipulado, y estaba enseñando a la gente, pero dice que después le dijo, pasemos al otro lado, y cuando iban, se subieron a la barca, y cuando iban al otro lado se levantó una tormenta, y el Señor Jesucristo, hermano, dice que reprendió la tormenta, y dice que se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque enmudeció a la mar, a los vientos, y el Señor mostró la autoridad que tenía sobre la naturaleza, hermanos, y los mismos discípulos decían, ¿quién es este? Porque todavía no le conocían, hermano, porque nunca acabamos de conocer a Dios, aunque ellos vivían con Él, caminaban con Él, hermano, nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Siempre procuremos conocer más de Dios, hermanos, y el Señor Jesucristo le mostró ese poder y esa autoridad para calmar los vientos y las tempestades. Pero dice que después llegaron a Gadara, y cuando llegaron a Gadara, usted sabe la historia, se presentó un endemoniado y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, echó fuera al demonio, a los demonios, porque era una legión, y ahí el Señor les enseña el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Pero ahora el Señor le quiere mostrar el poder y la autoridad para perdonar pecados. Gloria a Dios. Y eso es lo más hermoso aún, hermano, el perdón de vuestros pecados. Solo el Señor Jesucristo tiene el poder. Solo el Señor Jesucristo tiene autoridad. Ningún hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Nadie en la tierra. Dice su palabra que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Él es el único medio, hermano. En ningún otro hay salvación, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo en Jesucristo está el poder y la autoridad de perdonar pecados. Hay gente que va y se confiesa con el hombre, se confiesa con el pastor, se confiesa con el cura, hermanos, y el cura y el pastor es igual de pecador que esa persona que se está confesando. Pero hay uno que es justo, hay uno que puede justificarte, hay uno que te puede perdonar, alguien que fue tentado en todo pero sin pecado. Su nombre es Jesucristo. Santo no hay ninguno, solamente el Señor Jesucristo es santo. Solamente Él puede perdonar pecados. Por eso, cuando tú peques, hermano, arrepiéntete y pídele al Señor Jesucristo que te perdone, y Él te va a perdonar, porque por medio de su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo, no hay ninguna otra sangre, solamente la sangre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, a la ciudad de Él. Hermano, aquí el Señor nos muestra, dice que Él entró en la barca. Y siempre que el Señor Jesucristo, hermano, entraba a la barca es porque algo iba a hacer. Se iba a ir a un lugar. La barca era el medio de transporte que el Señor se movía, aparte de caminar por las aldeas, ¿verdad?, cuando era por tierra. Pero Él siempre usaba la barca, hermanos, y tenía una barca. Y muchos dirán, mira, el Señor tenía barca. Hermanos, tal vez pudiera ser la de Pedro, yo no sé. Pedro se la prestaba, ¿verdad?, cuando el Señor la necesitaba. Yo no sé si era del Señor, era prestada, yo no sé, pero el Señor Jesucristo tenía una barca, hermanos, a la disposición, ¿verdad?, de su ministerio. A tal modo que todo el mundo sabía que cuando el Señor Jesucristo se subía a la barca, decían los discípulos, vamos a ir a predicar otra vez. Vamos a ir a orar por alguien, ya sabían. Y el que se subía a la barca ya sabía lo que iba, gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren subir a la barca del Señor Jesucristo? ¿Cuántos se quieren subir, hermanos, a dar su vida en servicio al Señor? Hay muchos que no, porque le tienen miedo a los vientos.
porque sabe que sube la barca, va a haber tempestades, me dice, mejor aquí de lejitos, pero te pierdes de las bendiciones del Señor, hermanos, y que el Señor use tu vida y de ver la gloria de Dios, porque aquel, dice su palabra, que aquel que pone las manos sobre los enfermos sanarían. Aquel, hermano, que ora por los demonios serían echados fuera por el poder, hermanos, de la palabra, pero hay que orar por ello. Hay que ir con el gadareno, hay que ir con el necesitado, hermanos, y ahí vas a ver la gloria de Dios. Muchos de nosotros hoy en día, hermanos, el Señor Jesucristo predicó el evangelio a toda criatura y Él iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de región en región, predicando el evangelio a todos. Y siempre Él aprovechaba el tiempo, pero Él tenía su barca también para que lo llevara a lugares. Hoy en día, muchos cristianos, hoy tenemos carro, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen carro aquí? Pero cuando la gente te mira, hermano, ¿qué dice? Cuando sube al carro, dice, ya va a predicar el hermano, ya va a ir a la casa de Dios. ¿O qué dicen cuando nos ven que nos subimos al carro? El Señor nos ha dado bendiciones, hermano, pero es para su gloria, para su obra. Cuando tú tengas un carro, hay gente que está pidiendo un carro porque le gustan mucho las bendiciones y quiere un carro de lujo. ¿Pero para qué lo quiere? Dice, para ir a la playa. Porque quiero ir a vacacionar. Y no está pensando, hermanos, en trabajar para el Señor, en usarlo para la obra de Dios, para ir a traer almas, para ir a visitar a alguien, hermano. Y el Señor Jesucristo tenía una barca, y esa barca, hermanos, ya sabía para qué era. Era para su ministerio, era para el servicio, hermano, para la obra de Dios, y esa barca era utilizada. Esperemos que nosotros, nuestros bienes que el Señor nos ha dado, lo usemos para su gloria, lo usemos para su servicio, hermano, porque de nada te sirve que tengas 5 o 10 carros, hermano, si no lo usas para el Señor. Gloria a Dios. Además que tengas uno, pero ese usarlo para la obra de Dios. Y dice su palabra que el Señor Jesucristo entró a la barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. El Señor Jesucristo, hermano, aunque andaba en todas las regiones, Él no se olvidaba de su casa, Él no se olvidaba de su ciudad, hermano, y Él seguido salía a predicar, pero después regresaba a su ciudad continuamente. Porque la palabra de Dios dice, hermano, que es tiempo, ¿verdad?, que el juicio comience por la casa. Y no podemos, hay muchos evangelistas, hay muchos profetas, ¿verdad?, que quieren andar en todo lugar, pero su casa no está, en su casa no viene, en su casa no está, hermano, pero hay que ir a todas las regiones, y el buen siervo siempre por su casa empieza. El Señor Jesucristo, hermano, que tenía la necesidad de ir, Él nunca se olvidó de los suyos, Él nunca se olvidó de su casa. Hermanos, nunca te olvides de tu casa, porque, hermano, podrás ir a visitar muchos lugares, pero casa nomás hay una, la casa del Padre, hermanos, ahí donde los hijos están. Y podrás ir a visitar y ir y lo que tú quieras, pero tú debes saber dónde está tu casa. Y esa casa, hermanos, hay que ir a los tuyos, hay que ir a la familia. Hermanos, dice la palabra del Señor, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, en ese momento que el Señor Jesucristo se sube a la barca y llega a su ciudad, Él ya sabe lo que va a pasar, porque Él es Dios. Él sabe la necesidad que está viendo en su ciudad. Y dice la palabra del Señor que cuando Él llegó a esa ciudad le trajeron un paralítico. Y ese paralítico, hermanos, esa necesidad, esa persona que tenía una necesidad y tenía que venir a Cristo, necesitaba que venir a Cristo. Es un hombre, hermano, que fue atraído a los pies de Cristo. Nosotros los hombres, hermanos, somos llamados a ir a Cristo. Si tú estás pasando una necesidad, tú necesitas ir a Cristo. Y el Señor te está hablando hoy a través de su palabra, hermano, que tiene que venir a Cristo. Yo no sé qué necesidad tengas, lo que sí sé es que necesitas a Cristo. Porque la mayor necesidad siempre va a ser, hermano, la de la salvación de vuestras almas. No importa cómo estés, tú tienes que venir a Cristo. Dice que le trajeron este paralítico, hermanos. Un paralítico es aquella persona que es insensible, no tiene sensibilidad, ¿verdad?, en su cuerpo, en sus piernas, ¿verdad? Y también le hace falta el movimiento. Y este hombre, hermanos, tenía que venir a Cristo, pero por medio de otras personas. Y así mismo, hermanos, ese paralítico también tipifica a aquella persona que no siente, ¿verdad?, que no tiene falta de sensibilidad. Por eso este hombre estaba tendido en cama. Pero hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que están paralíticamente, hermanos, espiritualmente paralítico. ¿Y cómo está eso, hermano? ¿Por qué? Porque ya no siente orar, ya no siente alabar a Dios, ya no siente adorar a Dios, ya no siente ir a la casa de Dios, hermano, ya no siente predicar la palabra de Dios, ya no siente.
Y es un paralítico espiritualmente hablando, hermano. Y el Señor quiere arreglar eso. Porque nosotros estamos para dar fruto. Dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor, en que llevéis mucho fruto. Y el Señor, hermano, nos ha puesto como luz y como sal de la tierra. Pero lamentablemente hay mucho cristiano que está paralítico espiritualmente. Ya no siente. Hermanos, es necesario que vengas a Cristo. Es necesario que alguien te traiga, hermanos, y esa es tarea de nosotros los cristianos. Hay mucha gente, hermano, que se ha enfriado, y más en estos tiempos que dijo el Señor que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Hermano, pero es tarea de la iglesia, de nosotros, ¿verdad? De traer a aquellas personas para que vengan a Cristo y que el Señor les restaure. Y que el Señor le vuelva a dar esa sensibilidad, ese deseo de ¿qué? De venir a Cristo, de alabarle y de glorificarle. Es tarea de nosotros y uno de los medios que estamos haciendo es esto que estamos haciendo. ¿Para quién es? Para Dios, pero también para aquellos que están en sus casas, hermanos, que lamentablemente no pueden ir a la iglesia, ¿verdad? Tal vez algún paralítico, bueno, pues hoy está llegando la transmisión hasta allá, hermano, porque es necesario ir a la casa de Dios si tú te puedes levantar por tu propio pie. Dice la palabra del Señor que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos, hermano, en el otro evangelio dice que era cargado por cuatro personas le trajeron al paralítico a los pies de Cristo. 4 personas. Y es que se necesitan 4, hermanos, para traer a una persona a Cristo. Eso se necesita, primero que nada, la compasión. La compasión, hermano, es cuando tú ves la necesidad de alguien que te mueve profundo en tus entrañas, pero no solamente la miras, sino que atiende la necesidad. En este caso ellos vieron a un paralítico, a alguien tendido en cama, y la compasión llegó, hermanos, y hizo que se acercaran. También el amor, porque el amor es el que hace bien a la persona. También la fe en qué, que el Señor Jesucristo pudiera perdonar a ese hombre y levantarlo. La fe en el Señor Jesucristo. Y la segunda es la pasión, tener pasión por traer hombres a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan 4 cosas, hermano, y estos 4 trajeron a una persona a Cristo. Son los 4 requisitos que se puedan, hermano, necesitar para llevar a una persona a Cristo. A veces, ¿por qué no llevamos a alguien? Porque nos falta fe, o porque nos falta amor, porque a veces no hay tiempo, no hay compasión o no hay pasión por traer almas a Cristo. Y un día el Señor nos va a preguntar que cuánto hemos llevado a Él, porque nosotros tenemos años en las cosas de Dios. El Señor nos va a decir, hermanos, ¿cuántos hombres ha traído el Señor? En Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El Señor nos invita, hermano, que llevemos almas a Cristo. Y el Señor nos va a preguntar a cada uno de nosotros, los que están viendo, ¿cuántas almas ganaste para el Señor? Él nos ha puesto para ganar almas, no para perder almas. Tal vez nos diga el Señor, ¿cuántas almas ganaste? No, pues ninguna. ¿Y cuántas perdiste? 100, 1,000,000, hermano. Y el Señor nos va a dar conforme nuestras obras, conforme nuestros frutos. Y por eso el Señor dice que al ver Jesús la fe de ellos, hermano, el Señor Jesucristo vio la fe de ellos, no del paralítico, vio la fe de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo ve la fe de ellos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que podemos ver, hermanos, es que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, cuando tú miras a una persona paralítica, tú lo primero que vas a decir es que esa persona necesita sanidad, que se necesita poner de pie otra vez, ¿verdad? Que necesita que el Señor le afirme las piernas, los tobillos, para que vuelva a caminar, porque estamos viendo con nuestros ojos naturales, pero ellos tenían la fe, hermanos, de que el Señor Jesucristo podía perdonar los pecados de este hombre. Por eso el Señor, cuando ve la fe de ellos, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor miraba que ellos creían que solo el Señor Jesucristo podía perdonar pecados. Ellos no lo trajeron para que recibiera sanidad física, porque el Señor ve la fe de ellos y le dice, tus pecados te son perdonados. Hermano, el Señor miraba, y ese es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Que primero la salvación del alma, hermanos, después la sanidad física. Porque de nada sirve que estés sanito, pero bien perdido. De nada te sirve que estés sano, hermano, pero vas al infierno. De nada te sirve. Vale más estar enfermo físicamente, pero sano del corazón, pero sano del alma. Que tú sepas hacia dónde vas. Que cuando mueras, no importa que mueras de cualquier enfermedad, tú sabes que vas con Cristo. Por eso estos hombres creían que
Porque la mayor necesidad del paralítico no era ponerse de pie físicamente, sino que era que le perdonaran los pecados. Y el Señor Jesucristo dice que Él vio la fe de ellos, hermano, porque el Señor se mueve por la fe. Usted puede tener una necesidad, pero si tú le crees a Dios que Él puede, hermano, suplir esa necesidad, Él te lo da, porque el Señor se mueve por la fe. Él va a honrar, hermano, a aquellos que le creen. Si tú crees, le dijo a Marta, verás la gloria de Dios. Si crees, si no, no. Es necesario creer, hermano, para que vengan esas bendiciones, porque Dios no es hombre para que mienta. Dice la palabra del Señor que le dijo, ten ánimo. Y podemos ver que cuando una persona, hermanos, está en pecado, está desanimada, simplemente. Hay algo que está estorbando, hermano, que se llama pecado. Y ese pecado trae desánimo. Y es necesario, hermano, que vengas a Cristo. Es necesario que el Señor venga, ¿verdad? Y te dé fuerza nuevamente para seguir en su camino. Porque si hay desánimo, hay pecado. Y tú dices, yo estoy desanimado, pero no estoy en pecado. La palabra de Dios dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y a un cristiano que no está haciendo la voluntad de Dios está desanimado porque está en pecado. Cuando nosotros empezamos, hermano, a servir al Señor, a hacer su voluntad, uno está contento. ¿Por qué? Porque sabes, hermano, que estás en la perfecta voluntad de Dios. Que si Él viene, te encuentra haciendo eso, hermanos, y Él te va a decir, bienaventurado, buen siervo y fiel. Buen siervo quiere decir que está sirviendo, que sirve, hermano. Y el Señor le va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Así va a decir el Señor. El Señor, la primera palabra que le dice, ten ánimo, estaba totalmente desanimado. Después le dice, hijo. Y aquí vemos, hermano, que este hombre, cuando el Señor le dice hijo, es porque él ya conocía de Dios. Ya conocía del Señor Jesucristo. Le dice, tus pecados te son perdonados. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué le perdonan los pecados a alguien que no los confiesa? Yo le preguntaba al Señor, porque su palabra dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Proverbios 28:13. Pero yo miro que este hombre lo llevan en cama y el Señor Jesús ve la fe de ellos, de los cuatro, y le dice al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y yo decía, ¿dónde está la confesión? ¿Dónde está el arrepentimiento? Pero cuando yo veo, hermano, que estos hombres, la fe de ellos era que el Señor Jesucristo tenía el poder y la autoridad para perdonar pecados, estos hombres le hablaron, hermano, del Señor Jesucristo que le amaba, que Él podía perdonar su pecado. Yo creo que este paralítico decía, es que yo no tengo cara para ir a ver al Señor, es que yo me siento mal, es que yo pequé, porque el Señor le llama hijo. Este hombre conocía de Dios, pero tal vez se había apartado, tal vez se había enfermado después, pero él se sentía mal en su corazón y él sabía que necesitaba, que estaba en pecado, que necesitaba el perdón, pero no se sentía él digno de acercarse al Señor. Por eso cuando estos hombres le hablan que el Señor Jesucristo le va a perdonar y lo traen, porque ellos no lo trajeron a fuerza, no dice la palabra de Dios que lo agarraron y lo trajeron a fuerza. No, hermano, él estuvo de acuerdo. Sí, yo necesito a Cristo. Ellos le predicaron a Cristo y le dijeron, el Señor Jesucristo te puede perdonar. ¿Cuántas veces no encontramos a una persona en la calle, hermano, que una vez estuvo sirviendo a Dios en la iglesia, hermano, y que se alejó y dice, es que yo le fallé a Dios? Y mira, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo te ama y por eso te estamos hablando. Él puede perdonar tus pecados. Su palabra dice que su amor es grande y cubre multitud de pecados. Si tú vienes a Él, Él te va a perdonar. Y yo creo que estos hombres, hermano, le predicaron antes de traerlo. Y él aceptó. Y cuando llegó, el Señor ve la fe de ellos que creían que el Señor lo iba a perdonar. Y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque solamente Él puede perdonar pecados. Hermano, a veces pensamos que nosotros merecemos que nos perdonen. Pero su palabra dice, hermano, que dice que Él nos ama y que por amor del mismo, Él borra todos nuestros pecados. Por amor del mismo. Él es amplio en perdonar. Él se satisface en perdonar. Hermano, en Miqueas dice que se deleita en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El diablo, que el Señor lo reprenda, te dice, no, tú ya no tienes perdón de Dios. No, tú ya no. Ya Dios no puede hacer nada contigo. Le has fallado mucho. Pero si estás vivo, acuérdate que Dios te quiere perdonar. Que Dios anda buscando, hermano, al perdido para salvarlo. Quiere decir, para perdonarle sus pecados, hermano, y para salvar su alma. Y dice la palabra de Dios
que en medio de esos 4 hombres que lo trajeron con fe y de aquel paralítico que había recibido el perdón de pecados, hermanos, dice que algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque ellos no creían que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y que solo Dios puede perdonar pecados. Y decía, este blasfema. Y lo que quiere decir es que Jesús es Dios. El Señor Jesucristo, hermano, Dios perdona pecados y Jesús perdona pecados. Jesús es Dios. Así de fácil. Pero a ellos, los escribas, hermano, no cabía en su cabeza. Ellos decían, está blasfemando. El blasfema está diciendo a decir algo en contra de Dios. Está siendo irreverente, ¿verdad? Y está atribuyendo algo que solo le pertenece a Dios y se lo está adjudicando él solo, porque ellos no entendían. Porque ellos no creían que Jesús era Dios, hermano, y por eso no entendían. Pero el Señor Jesucristo es el único que perdona pecados. Es el único. Hermano, ellos se sentían sanos, ellos se sentían, hermanos, santos. Pero el Señor dice en su palabra que todos nosotros somos pecadores. Es por eso, hermano, que es muy importante que tú recibas, tus pecados te son perdonados. Es muy importante. Más que cualquier cosa, más que te digan, qué bonito canta, qué bonito toca, no, qué bonito predica. No, hermano, eso no te va a salvar, ni a ti ni a mí. Cuando el Señor te diga, tus pecados te son perdonados. Tú te levantas y sabes, hermano, del altar, sabes que has sido perdonado. ¿Por qué? Porque el Señor trae una libertad y te trae un gozo. Dice su palabra, dice que hay más gozo por uno que se arrepiente, hermano, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y vemos qué tan importante es la salvación de vuestra alma, hermano, que la única causa por la que el Señor Jesucristo, hermano, hace fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente y no cuando un enfermo se sana. No cuando hay un milagro no hace fiesta en el cielo, pero cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, porque para allá va, porque lo han rescatado del infierno a la gloria de Dios. Lo más importante es la salvación de vuestras almas, y hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, hermano. Siempre procuremos estar a cuenta con el Señor, que es lo más importante, pero estos escribas, que eran los que conocían la ley, empezaron a criticar al Señor Jesucristo. Este blasfema, es mentira lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque los pecados es una enfermedad que no se ve. Qué fácil es decir, tus pecados te son perdonados, pero eso solo le pertenece a Dios. Pero hay un poder, hermano, que el Señor nos perdona. Tú no puedes ver el pecado, hermano, pero ahí está. Pero también puedes ver el poder de Dios cuando te los quita, cuando Él te los perdona. Dice la palabra de Dios que esos escribas eran gente que conocían la palabra de Dios. Y qué triste es, hermano, qué triste es que entre más conoce a Dios, a la palabra, porque esos hombres conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Porque cuando el Señor Jesucristo perdona pecados, dice blasfema. Estaba diciendo que ellos conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra porque estaba enfrente de ellos. Y así hay mucha gente hoy que está estudiando la palabra, que va a institutos, y está bien, yo sé que es bueno ir al instituto, pero la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Es mejor tener amor, que es el mayor de los dones, que tener conocimiento, hermano. Porque el conocimiento envanece, el amor edifica. Hoy tenemos mucha gente que conoce demasiado, gloria a Dios, pero faltos de amor. ¿Y de qué va a servir tanto conocimiento si no hay amor? Lo vas a usar para apedrear al otro. Ese es el problema, hermano. Busquemos el amor de Dios, que es el mayor de los dones. Todo el mundo quiere profecía, todo el mundo quiere hablar en lenguas, hermano, quiere interpretación, quiere discernimiento, quiere que Dios lo use en milagros, pero lo que es el amor y el servicio, nadie lo quiere. Y el amor es el mayor de los mandamientos, el más grande, gloria a Dios. Es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Estos escribas decían dentro de sí, este blasfema, dentro de sí decían, porque no se atrevían a hablarlo. Porque así es aquella persona, hermano, que siempre critica las cosas de Dios. Siempre lo hace a espaldas, siempre murmura. Siempre está con su mente maquinando, eso no está bien, eso no es de Dios. Tenemos cuidado, hay que tener mucho cuidado. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Es que Dios conoce nuestro pensamiento. Dios lo conoce. Dios sabe qué estás pensando tú y qué estoy pensando yo. Por eso, hermano, es que es necesario alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Hay veces que la mente se va, hermano, se va, hay que traerla a la palabra de Dios. Hay veces que uno quiere orar y viene un pensamiento y otro pensamiento, hermano, que lo que levántate de orar y ponte a leer la Biblia y que se llene tu mente de la palabra de Dios y luego oras, porque ahora vas a orar con fe. Pero es necesario traer nuestra mente, hermano,
que sea la mente de Cristo. ¿Y cómo es eso? Trayendo la palabra de Dios y dejando que entre en nuestro corazón y meditando en ella. El Señor le dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El Señor Jesucristo, así como vio la necesidad del paralítico, que era el perdón de sus pecados, que era lo que necesitaba ese hombre antes que la sanidad física, también vio en los escribas, hermanos, los malos pensamientos que tenían ellos. ¿Y qué es lo que el Señor ve en nuestras mentes? ¿Qué es lo que el Señor mira, hermano, cuando mira tu corazón y cuando mira mi corazón? Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10, hermano, que Él es el que escudriña las mentes y que prueba el corazón, para dar a cada uno según sea su camino y el fruto de sus obras. Él nos va a dar conforme lo que haya aquí. Por eso siempre digo, no es solamente que haga las cosas, sino que es lo que te mueve a hacerlo. Porque el Señor no solamente mira lo que haces, sino por qué lo haces. Es muy diferente. Ahorita aquí que estamos en el grupo de alabanza, el Señor fácil nos mira por qué toca, por qué canta el hermano, también mira por qué predico yo. ¿Qué es lo que me motiva a estar aquí? ¿Qué es? Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser el aplauso, o puede ser el amor a Dios y el amor a las almas. Y puede ser el temor a Dios lo que me lleve a hacer esto, hermano. Pero también hay otros que no trabajan, hermano, igual, con un corazón sincero. Hay gente que está pensando en dinero y mira a la gente, hermano, con cara de billete, y algunos de 500. Algunos miran a la gente con cara de billete y dicen: ahí vienen 500, 500, 500. Y Dios no mira así, hermano. Dios mira a un perdido que necesita salvación. Él mira a un enfermo que necesita sanidad. Dios da, Dios no quita, Dios da. Dice la palabra de Dios que le dijo: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Les preguntó a los escribas, ¿qué es más fácil? Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, no se va a ver. Pero decir, levántate y anda, no cualquiera lo dice. Pero dice el Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para que sepas. ¿Por qué el Señor Jesús sanó al enfermo? Para hacer entender a estos hombres que el Señor tenía el poder para perdonar pecados, así como para sanar enfermos. Dios sana a este hombre por la fe de ellos. Perdona su pecado por la fe de ellos. Pero lo sana, hermanos, porque aquellos estaban diciendo que era blasfema y no tenía ningún poder. Para demostrar el poder y la autoridad que solo el Señor Jesucristo puede tener. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, ¿qué sucedió? El poder y la autoridad de Dios. Cuando Dios dice una palabra, se cumple. Aunque todo el mundo esté en contra, aunque los demás no la crean, si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y si Él te dice, tus pecados te son perdonados, aunque aquel te siga señalando, aunque para aquel no siga sirviendo para nada, aunque aquel que te diga es un drogadicto, aquel que te diga que está en pecado, que nunca cambió, hermanos, si Dios te dice que ya te perdonó, ya te perdonó. Porque Él es Dios que perdona y que olvida nuestros pecados y nuestras rebeliones y lo echa a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ello. ¿Quién es el que se acuerda de ellos? El diablo. El Señor nos reprende. El diablo es el acusador de vuestras almas. Decía un predicador: el Señor Jesucristo te perdona los pecados y lo echa en lo profundo de la mar, y va el diablo y tiene unos demonios que son buzos y dice, y va y los trae los pecados de allá y te los saca. Mira, aquí está el pecado, pero no es Dios. Es el diablo recordándote lo que hiciste antes, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. He aquí, de aquí en adelante, todas son hechas nuevas por el Señor, por medio de Cristo. Y no hay condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. El Señor le demostró a estos hombres el poder y la autoridad que tenía para perdonar pecados como para sanar enfermos. Aquel hombre se levantó y se fue a su casa, obedeció a la palabra de Dios, y dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Porque la gente, hermano, creía que el Señor Jesucristo era un hombre solamente. ¿Por qué? Porque miraron cómo levantó al paralítico, pero no miraron que le había perdonado los pecados. Porque hay gente que le gusta las sanidades, pero quiere seguir viviendo en pecado. Hay gente, hermano, que cuando se siente enfermo viene a Cristo, pero ya se siente bien y se va al mundo. Y el Señor está esperando, hermano, y que sepas que la mayor necesidad es el perdón de tus pecados. También te puede sanar, sí tiene el poder para sanarte, pero hermano, qué importante es que estés a cuentas con Dios. Qué importante es que vengas a los pies de Cristo.
Todos nosotros pecamos diariamente, pero qué importante es venir a sus pies. Hay veces necesitamos ayuda de alguien, a veces necesitamos una palabra, a veces necesitamos de alguien que nos lleve. Hermanos, pues en esta hora el Señor está haciendo llegar esta palabra, ¿verdad? A través de mi vida. Yo sé que el único que perdona pecados es Dios, pero Dios te está haciendo llegar esta palabra, hermanos, para que tú recibas el perdón de tus pecados. Tú dices, ¿y qué si no quiero que Dios me perdone? Hermano, irías derecho al infierno, derecho a la condenación. ¿Y qué diferente es cuando el Señor te perdona? Hermano, cambia tu destino eterno. Simplemente, hermano, cuando tú te humillas y te arrepientes, una oración de corazón hace la diferencia, hermanos, en la eternidad. Tan fácil que es. Hermano, a veces pensamos, pero es que yo no puedo. Hermano, tan fácil que es, por la gracia de Dios, solamente decir, Señor, me arrepiento, ¿verdad? Que es no volver a hacer las cosas y recibir el perdón de tus pecados. Por eso en esta mañana el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros que necesitas, antes que la sanidad física, la sanidad de tu corazón. Antes que la sanidad, hermanos, de tu cuerpo, necesitas la sanidad de tu alma, de tu corazón, porque el Señor quiere sanarte y quiere perdonarte. En esta hora tú puedes venir a Cristo y recibirás el perdón. Él se deleita en misericordia, Él se deleita en perdonarte, hermanos, y el Señor Jesucristo te ama y quiere salvarte. En esta hora vamos a estar orando. Tú ahí en tu casa, ahí en tu lugar, ¿verdad? Tú puedes venir al Señor Jesucristo y Él te va a perdonar. Él quiere levantarte espiritualmente, ¿verdad? No quiere que estés sin sentir alabar al Señor, hermano, porque eso es una enfermedad. En la vida de un cristiano no es normal que no sientas alabar a Dios. No es normal que no sientas orar. No es normal que no sientas ir a la casa de Dios. No es normal, no está bien. Pero sabes que hay alguien que te dice en esta mañana, levántate, levántate y vete a tu casa. Hermano, ¿cuál es tu casa? Tu casa es la casa del Padre. Tu casa, hermanos, es la presencia de Dios, de donde nunca te debiste haber ido, de donde hace tiempo debiste haber regresado, pero el Señor, que es paciente para con todos, no queriendo que ni tú ni nadie se pierda, sigue manteniendo la puerta abierta para que en esta tarde o en esta mañana sea el día que el Señor te diga, hijo, tus pecados, todo lo que has hecho, te son perdonados. Solo Jesucristo perdona pecados. Solo Jesucristo. Por eso en esta hora, si tú haces tu oración dirigida a Él con fe, ten por seguro que vas a recibir el perdón de tus pecados y Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos llegado delante de tu presencia, Señor, porque muchas veces nosotros también necesitamos, Señor, fortaleza. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que nos des esa fe, ese amor, ese gozo por ti, por tu obra, por el prójimo. Es por eso que hoy venimos a ti con la ayuda de mis hermanos, con la ayuda de mis hermanas, Padre Santo. De una u otra manera hemos llegado delante de tu presencia, y antes de pedirte una bendición, una sanidad, tú sabes cómo está mi corazón, y de seguro hay pecado, de seguro hay orgullo, Padre, de seguro hay altivez y vanagloria, de seguro, Padre Santo, porque necesito más de tu presencia, necesito tu perdón, Señor. Una vez más, Señor, como decía el salmista David, examíname más y más, lávame más y más, ve si hay en mí iniquidad. Mírame, Espíritu Santo de Dios, escudriña, tú que miras la mente y que pruebas el corazón. Tú sabes si en mi corazón hay fe, hay amor, hay gozo, pero también sabes si hay rencor, si hay falta de perdón, si hay egoísmo, si hay envidia. No, Señor. Por eso en esta hora, cuánto anhelamos que nos digas, hijo, tus pecados, tus pecados, tus pecados te son perdonados. Levántate, levántate una vez más. Los pecados, aquellos que te tenían desanimado, aquellos que te tenían en cama espiritualmente, hoy se han ido. Jesucristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. No temas,
Levántate y entrégale tu vida al Señor, porque Él quiere que le sirvas, Él quiere que le temas, Él quiere que le obedezcas, pero sobre todas las cosas, Él quiere que le ames como Él te amó a ti. En esta hora, ven a los pies de Cristo y recibe el perdón de tus pecados. Y dile al Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Voy a dejar lugar a mi hermano, pero sigue adorando al Señor por el tiempo que habías dejado de hacerlo, Padre. Te adoramos.